Hola mis hermanos, muy buenas tardes. En esta hora la quiero saludar a todas con mucho cariño y también quiero en este momento saludar a nuestro pastor, a nuestra pastora, que Dios les bendiga también a ellos y les cuide. Sabemos que ellos están pasando por momentos también de enfermedades, pero Dios es grande y es poderoso para la salud con ellos. Esa es nuestra fe y nuestra confianza y seguir orando con nuestros pastores. Y a ustedes, hermanas, las extraño mucho, las quiero mucho y bueno, esperando en Dios de que muy pronto podamos volver a vernos y participar de nuestra clase como corresponde, en comunión, en unión, la una con la otra. Salud y cariños para todas. Que Dios les bendiga. Chao, chao. En esta tarde saludo a todas mis dorcas, señora de la iglesia, y a todas mis dorcas, a pastora y a todas mis hermanas, hermana Anita, hermana Ida y a todas mis hermanas, deseándoles muchas felicidades, que estén bien todas, Señor. Y yo les contaré que he estado enferma de mi pie hace mucho tiempo, pero un día amanezco bien, otro día amanezco mal, pero espero en Dios que Él me va a sanar. Así que yo les pido la oración por eso, Señor, y les pido que yo no haya la hora que lleguemos el día que nos juntemos todas en la iglesia y que este virus se vaya al fondo del mar. Yo las saludo a todas con un beso y un abrazo profundo. Al Joven, honra y gloria. A continuación, una reflexión de la palabra de Dios en la voz de nuestra pastora Jovita Ojeda. Buenas tardes, hermanas, que el Señor nos bendiga en esta tarde. Y agradecer a Dios por la vida y la salud que nos ha dado en esta semana y poder estar firmes delante del Señor, pues, ¿no? Vienen problemas, vienen dificultades a nuestras vidas, pero sabemos que Dios está siempre a nuestro lado, Él nos defiende, hermana, Él nos socorre y realmente hoy día que estoy grabando esta predicación, nuestro pastor está en el hospital, pero está bastante mejor. Estuve hablando hace poquito, estuvimos hablando con él porque no se puede visitar. Entonces estamos esperanzados en que Dios ya está haciendo la obra en él, ¿no? Él está bastante conforme, bastante contento, hermana. Así que yo alabo al Señor por esta bendición y por las oraciones de todas ustedes y por las oraciones de mis pastoras, hermanas también, a través del WhatsApp de ellas también, nuestra pastora de Brasil, nuestra pastora de Argentina. Todas juntas oramos por las diferentes situaciones, los diferentes problemas, ¿no? Entonces tenemos una palabra en esta tarde preciosa también para nuestra firmeza espiritual en el Señor, para reconocer una vez más el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo alabo al Señor, hermana, en esta tarde porque Dios es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Yo le pido en esta tarde a usted que busque en Primera de Pedro 1, del 13 adelante. Vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor y ahí nos vamos a introducir en ella. Que el Señor nos bendiga. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo doy lectura, amadas hermanas. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y ya designado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para hacer vuestra fe y para que
vuestra fe y esperanza sea en Dios. Gracias al Señor por esta palabra que nos da en esta tarde. Vamos a orar para que el Señor, hermanas, abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, no, que nada nos perturbe cuando tengamos que escuchar esta palabra, no, porque esta palabra es fiel y verdadera. Oramos al Señor. Señor amado, en esta tarde alabo y bendigo su santo nombre, porque usted es real en nuestras vidas, Señor amado, porque usted nos ha lavado, nos ha limpiado con su preciosa sangre, nos ha hecho dignas, Señor, de honra, de gloria, de poder partícipe, Señor, de todos sus bienes, Padre amado. Somos sus herederos con Cristo. Gracias, Señor amado, por este día, por esta bendición, porque reconocemos que su poder es grande. Y usted, Señor, hablará a nuestras vidas, nos recordará, amado Dios, por qué tenemos que ser mujeres agradecidas de tanto amor, tanta compasión, Señor amado, que usted ha tenido por cada una de nosotras. Gracias le damos, Señor, por esta bendición, rogando que su Santo Espíritu sea el que dirija, Señor, este culto de adoración a su nombre y podamos recibir bendición hasta que sobreabundo, dice su palabra. Gloria a su nombre para siempre. Alabo, le bendigo, Señor, en esta tarde y pedimos todo esto creyendo para la gloria de su nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias al Señor porque podemos, hermanas, tener esta palabra profética más segura, dice. Es tanta las escrituras que tenemos nosotros que vamos viendo cada día en nuestro leer la palabra del Señor, vamos viendo que esta palabra es inagotable, amada, es inagotable. Por tanto, acá el apóstol Pedro en esta primera epístola nos está hablando, vivir ante Dios nuestro Padre, dice, vivir ante Dios nuestro Padre. ¿Cómo tiene que vivir usted? ¿Cómo tengo que vivir yo? Y nos dice acá, este primer versículo dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Estamos esperando esa manifestación gloriosa en que un día el Señor vendrá por cada uno de nosotros. Sabemos, hermanas, que la venida del Señor está a las puertas. Estamos viendo todos estos acontecimientos que están sucediendo en estos días y podemos, hermanas, ver cómo el Señor aún con misericordia guarda a su pueblo. Porque Él, ¿no es cierto?, está esperando una novia sin mancha y sin arruga, llevarla delante de la presencia de nuestro Dios. El Señor, hermanas, en esta tarde nos bendiga y nos habla acá, dice que tenemos que ser sobrios, hermanas, en toda nuestra manera de vivir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es ser una persona sobria? Una persona educada, una persona bien hablada, una persona, hermanas, correcta en todo su andar, en su vestir, en todas sus cosas. Y nosotros sabemos, hermanas, que el Señor nos pide en esta tarde, ¿no es cierto? Y esperar, dice, por completo, es la gracia que se os dará. El Señor ya nos ha dado, hermanas, la gracia para hablar, la gracia para poder tener amistades. Yo miro, hermanas, nuestro fe de las hermanas en nuestra clase, cómo, hermanas, nos saludamos, cómo nos gozamos, que este contentamiento en nuestras vidas perdure, ¿no? Mientras no nos vemos en la carne, podamos, hermanas, estar unidas en el Espíritu, como nos dice su palabra en esta tarde. Sed santos, dice, porque yo soy santo, dice más abajo. Como hijos obedientes, dice, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿No es cierto? Antes de que no conociéramos al Señor, éramos ignorantes en todas estas bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Nos gozamos, nos deleitamos hoy día siendo hijas del Señor, porque su palabra, hermana, ella nos tiene ahí cortitas, pues. Dice que al hijo que Dios ama lo reprende y lo castiga, ¿no? Y nosotros no esperemos esa reprensión permanentemente, no, sino que seamos sobrios, seamos, como dice acá, obedientes. Y no nos conformemos, ¿no es cierto?, a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Qué deseos tenía usted? ¿Qué deseos tenía yo? De poder, hermanas, ¿no es cierto? El mundo ofrece cosas bonitas, pues muchas luces, ¿no? Mucho halago, muchas cosas, ¿no?
Y vemos nosotros, amadas, cómo el Señor en su misericordia nos ha enseñado cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que andar, cómo tenemos que ser amables, dice, no codiciosos, no ambiciosos, hermana, ¿no es cierto? No desear mal a nadie, tantas cosas hermosas que su palabra a nosotros nos enseña. Y dice acá también, amada, si no dice que tenemos que andar, ¿no es cierto?, obedientes, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. De vivir. Usted tiene que saber vivir en su hogar, con su familia, con sus hijos, criarlos, amonestarlos cuando es necesario, hermana. No podemos dejar pasar. En estos días hemos visto cosas lamentables, gente aparentemente famosa para el mundo, pero los vemos, hermanas, llenos de problemas. Qué cosa más agradable, hermanas, tenemos nosotros de poder pertenecer a esta familia, de poder vivir ante Dios nuestro Padre. ¿Cómo quiere vivir usted? ¿Cómo quiero vivir yo? De la mejor manera, amadas hermanas. El Señor nos ha hecho sus hijas. Dice que nos ha hecho un poco menor que los ángeles. Nos ha coronado de honra y de gloria. ¿Quién lo merecía? Yo hace muchos años, hermana, en una ¿cómo se llama?, de voluntarios que hacíamos, y se hace todavía en Semana Santa, salíamos por la mañana, el día viernes, a predicar, y se hace todavía hasta el día de hoy, pero esto hace muchos años. Y íbamos en fila con una hermana en la mañana predicando el Evangelio, y en la iglesia había una hermana, amada, que era una persona, pero tan pulcra, tan linda en el Señor, tan prudente en todo. Ella venía muy bien peinadita, muy bien vestida, ella muy hermosa en todo aspecto, era sobria en todo aspecto. Pero mi hermana, después, nosotros los años, después que ella ya no pudo venir más al templo, después ya envejeció también, ella llevaba una vida muy triste dentro de su hogar, ella servía al Señor y así todo, ella con luchas, con pruebas, ella llegaba, hermanas, al Evangelio. Y en esa ocasión, hermanas, en que íbamos predicando en la mañana de un día Viernes Santo, había un hombre botado, hermanas, durmiendo en el suelo, en una pequeña zanja así, el hombre durmiendo botado ahí, ebrio, por supuesto, ebrio. Y mi hermana, iba yo con ella en la fila, íbamos de a dos formados, y la hermana me dice, mi hermanita, me dice ella, de ahí me sacó el Señor a mí, de ahí, hermana. ¿Cómo no alabar al Señor? La transformación tan grande, hermana, que Dios puede hacer en la criatura. Y yo no lo podía creer cuando ella me lo contaba y me dice mi hermanita, de ahí me sacó el Señor. Ella era una persona dada al vino, hermana, y dice que quedaba así como ese hombre, ese espectáculo que ella veía, hermanas, ese día. Y de ahí, me decía ella, me sacó a mi Señor. Y como yo le digo, ella después nosotros nos enteramos porque ella era muy sobria en todo, hermana. Y después nosotros nos enteramos por unos familiares el calvario que ella llevaba con el esposo que tenía, hermana. Pero ella nunca dejaba de venir a los servicios y llegaba muy digna, hermana, como dice aquí la palabra del Señor, con sobriedad, obediente al Señor, amadas hermanas. Y resulta que a veces nosotros no agradecemos, hermana, las que tenemos a veces la libertad de ir a la casa del Señor, de servir al Señor sin ningún impedimento. ¿No es cierto? No nos damos cuenta de la tremenda bendición que tenemos nosotras. Y esta hermanita que ella llevaba, hermanas, ese calvario, después ella terminó con Alzheimer, hermana, una hermana muy conocida de nosotros. Pero sabe usted, era tan amorosa, como le digo, era una persona, pero prudente en todo, hermana. Y el calvario que ella llevaba, a veces nosotros decimos, esta hermana que se ve aquí, se ve allá, y no sabemos a veces la cruz que la hermana tiene que cargar para servir al Señor. Y nosotros cuando tenemos esta plena libertad, hermana, no aprovechamos el tiempo que el Señor nos da. No, nos dedicamos a otras cosas, como dice acá la palabra del Señor, ¿no es cierto? Dice,
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Ah? En toda vuestra manera de vivir. No podemos fallar en ningún lado, hermana, porque dice que tenemos una tan grande nube de testigos que nos rodea. Y vemos nosotros acá, el Señor, el apóstol Pedro está diciendo, dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, hermana. Y tenemos acá en Levíticos una referencia que dice 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Esta era una instrucción que le daba Jehová Dios a su pueblo Israel, hermana. Ellos no se podían contaminar con ningún animal que no les fuera dicho que no comieran. Por lo tanto, el Señor Jehová, aquí Jehová está diciendo, Jehová vuestro Dios, ¿no es cierto? Sed santos, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Y el apóstol Pedro acá, hermana, él está corroborando esta escritura que fue hecha hace muchos años antes de esta estancia de los apóstoles, ¿no es cierto?, en la tierra. Por eso que acá le dice, porque escrito está. Vemos nosotros al Señor Jesucristo como Él mencionaba la palabra que Jehová Dios había dicho muchos siglos antes, ¿no? Y aquí el apóstol está haciendo lo mismo. Y dice, y si invocareis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El apóstol Pedro, hermanas, es tan hermoso acá cuando empieza él, ¿no es cierto?, a conversar, a contar de esta peregrinación, ¿no es cierto? Nosotros somos peregrinos, somos pasajeros en esta vida. Hay una alabanza muy hermosa que cantamos, soy peregrino aquí, soy extranjero aquí, en tierra extraña estoy, ¿no? Y el pueblo de Israel estaba también pues en Egipto, que no era su tierra, hermana, y él iba peregrinando para llegar a esta Canaán. Nosotros hoy día vamos peregrinando para la Canaán celestial y tenemos que santificar nuestras vidas porque el que nos dirige a nosotros es santo, santo, santo. Por lo tanto, hermana, tenemos que mirar la forma de vivir de nosotros. Aquí en relación al versículo 14, también de esta misma lectura, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Dice acá en Romanos 12:25, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermana, a veces alguna dirá, pero ¿cómo yo voy a ser santa? Si todos somos pecadores, es verdad, todos somos pecadores, pero pecadores arrepentidos, hermana, ¿no? Cuando usted peca, cuando usted se da cuenta que ha cometido algún daño, que ha hecho algo mal delante de la presencia del Señor, usted se reconoce y dice, verdaderamente, Señor, pequé, perdóneme. A veces nosotros, ¿para qué habré hablado? ¿No? ¿Para qué habré hablado, Señor? Perdóneme, ¿no? Ofendí con mi hablar. Pero aquí nosotros vemos, hermana, que esto es vivir ante el Dios nuestro Padre. Así tenemos que vivir ante el Dios nuestro Padre. Y Él, hermana, es fiel con nosotros en todos nuestros caminos. Él anda ahí. Y acá vemos nosotros, hermana, que después sigue la palabra hablándonos, ¿no? Y dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa redención hemos recibido nosotros, la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos lava y nos limpia, hermana, hasta el día de hoy. Yo confío mucho en la sangre de Cristo, en el poder de la sangre de Cristo, hermana. Frente a los demonios tiemblan cuando usted les menciona la sangre de Cristo. Ella es perfecta, ella nos lavó, ella nos limpió, fue derramada en el Calvario. Molido fue por nuestras rebeliones, dice su palabra, herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él
y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por lo tanto, amadas hermanas, tenemos que tener muy en alto el ser hijas de Dios, de que Dios nos haya llamado de las tinieblas a la luz admirable. Y qué hermoso es cuando podemos reconocer en esta tarde, ¿no es cierto?, que esta sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, dice el apóstol Pedro, sin mancha y sin contaminación. Y dice acá en el Antiguo Testamento, en relación al versículo 19, dice acá una referencia, el animal será sin defecto. Dice que ellos tenían que presentar en ese tiempo ese cordero, ese animal sin defecto. El animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, dice. No podían ellos llevar para que sus pecados fueran perdonados cualquier animal. Algunos el Señor los reprendía. En algún tiempo decía, traen a la ovejita que está quebrada de una patita, a la que le falta un ojito, a la que cojea. Traían lo peor del ganado a presentarlo ahí por la redención de sus pecados. Más el Señor exige algo puro, limpio, porque acá nos dice, sino la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así era en el pueblo de Israel el animal que tenían que traer ellos para que sus pecados sean perdonados. Hoy día nosotros no necesitamos matar un animalito, no, porque ya Cristo pagó nuestra deuda con el Padre. Amadas hermanas, por eso que es hermoso vivir ante nuestro Dios de esta manera. Por eso que esta vana manera de vivir dice que tenemos que dejarla de lado. El mundo sufre, el mundo llora. Usted ve, mi amada hermana, en estos días la televisión muestra cada tragedia de cada familia, de cada persona, ¿no? Cómo lloran, cómo se lamentan, cómo viven. Pero nosotros tenemos, hermana, una seguridad en Cristo. Hemos sido redimidas, rescatadas de allá, de esa manera de vivir del mundo, y nos ha hecho aceptos por su gracia. Amadas hermanas, ¿cómo no agradecer? Dice acá, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El amor del Padre eterno. El eterno amor, hermana. Y Él mandó a su Hijo a redimirnos, ¿no? Rescatados, hermana, por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo. Y vemos nosotros, hermanas, cómo el Señor dice acá, en Deuteronomio 10:17, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. Ese es el Dios al que usted sirve. Él no hace acepción, el que tiene más plata, venga para acá, y el otro que no tiene, vaya para allá. El que presentó esta ofrenda más bonita, lo voy a recibir y al otro no. No, nuestro Dios no ha hecho acepción de personas con nadie, como me contaba mi hermana en esa ocasión. Me decía, de ahí me rescató el Señor, de ahí. ¿Quién mira a veces a una persona cuando está botada en la calle, un borracho? Una vez iba mi hermana Esther, hermana, ya había un hombre en la calle, sentado, dice, medio borracho así, y el hombre dice que ella va pasando y el hombre le habla a ella y le dice, hermanita, le dice, ore por mí. Y dice mi hermana que le dice, ¿y por qué? Le dice, usted me pide que yo ore por usted, porque tiene el sello aquí, le dice el hombre, y le hace así, tiene el sello aquí en la frente, le dijo. Amadas, y a veces no nos damos cuenta nosotros que Dios nos selló con su Santo Espíritu. Y nosotros podemos hablar, y nosotros podemos orar. Ese hombre estaba ahí clamando, también pidiendo, porque reconoció en que esa persona era una hija de Dios, lavada y redimida por la sangre de Cristo, como nos dice aquí su palabra en esta tarde. Por eso que nosotros tenemos que vivir, hermanas, así, en esta vida que tenemos, porque de repente no nos damos cuenta cuando el Señor, hermana, nos saca a la palestra, ¿no? Yo un día, hermana, uno cuenta las experiencias personales, pero un día yo estaba en Concepción, veníamos de una reunión de directiva, de directorio de las Dorcas, preparando las convenciones de Dorcas, siempre nos reunimos antes para organizar unas 2 veces unas reuniones. Y en esa ocasión venía de una de esas reuniones
de Concepción, y se había atrasado el vuelo porque estaba medio malo el tiempo, y resulta que le digo yo a mi cuñado Julio y a la Miriam, que me habían ido a dejar, tenían que ir a dejar a las otras pastoras al terminal, yo venía en un vuelo de avión, y quedé yo ahí y le digo yo, váyanse nomás, le digo, vayan allí, lleven a las otras pastoras, yo espero aquí, le dije, tengo que esperar el vuelo. Y me empecé ahí a pasear, hermana, en una parte afuera, mirar unas vitrinas que habían, una vitrina que habían unas cositas ahí, la señora que estaba dentro del negocio, ella me miraba sin duda de adentro, ella. Entonces vi una cosita que me llamó la atención, unas colleras como para mi esposo. Entonces dije yo, y eran los días cerca del cumpleaños de él, dije voy a ver estas colleras, le dije yo, para regalarle a mi esposo. Y entré a comprar al negocio, ahí en el aeropuerto. Entonces, hermana, cuando entro, la señora me dice, señora, me decía, ¿qué tiene usted, señora? Pero desesperada, más hermana, desesperada. Y me decía, señora, ¿qué tiene usted? Me dice. No sé, le digo, señora, ¿qué es lo que tengo? Yo me había asustado en un comienzo, porque dije yo, ¿qué está pasando? No, me decía, señora, ¿qué tiene? Me dice, si usted tiene algo, señora, yo le he mirado cuando usted estaba ahí, me dice, en la vitrina. ¿Qué tiene, señora? Mire, le dije, señora, yo lo único que sé es que soy hija de Dios, lavada y redimida por su sangre. Yo no sé si el Espíritu de Dios está, le dije yo, manifestándose en usted a través de mi persona. Eso es, señora, me dice. Y me empieza la mujer a contar, hermana, puro drama, y como había tiempo, no llegaba el vuelo, todavía no había entrado hacia allá cuando no se puede devolver uno. Y, hermana, uno no se da cuenta. Yo le decía ese día, yo venía toda iluminada, no sé por qué, hermana, cómo el Señor hace misericordia con nosotros, cómo nos presenta delante del mundo, amada. Y sabe que después cuando voy a pasar con mi equipaje, que lo controla el joven ahí del aeropuerto, el pasaje, el cosito de mano que uno trae, y sabe usted, y el joven me dice, la estaba observando, me dice, señora, usted, me dice, es hija de Dios, usted tiene algo grande en su vida. Un hombre joven de los controladores ahí de las cosas. Y le dijo, y yo decía, Señor, gracias, porque no sé qué pasó, hermana. Iba él, hermana, conmigo, el Espíritu Santo de Dios ahí, que nos va permitiendo que seamos luz en algún momento de necesidad. Y ese joven era un joven nuevo que estaba recién conociendo al Señor, deseoso de conocer de las cosas del Señor. No pasaba nunca mi maleta conversando con él hacia adentro del aeropuerto. En las partes más increíbles, hermana, Dios está ahí con nosotros, demostrándonos que somos sus hijas. Porque a veces uno dice, ¿seré hija de Dios verdaderamente? ¿Me habrá lavado el Señor con su sangre? Y el enemigo, no, si no te ha lavado, el enemigo le viene a hablar aquí al oído. No, hermana, del momento que creíste y dice su palabra, fuiste salvo. Y ahora tenemos que nosotros perseverar. ¿Cómo tenemos que andar en nuestra manera de vivir? Acá el apóstol Pedro lo está diciendo, ¿no es cierto? Ya un apóstol viejo escribiendo ya estas últimas palabras del apóstol Pedro, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, ¿no? Cómo el Señor, hermana, nos ha amado a nosotros. Él se manifestó hace mucho tiempo. Dice que desde antes de la fundación del mundo nos tenía escogida para redención. Amada, no perdamos esta bella oportunidad que el Señor nos dio. Yo sé que usted igual debe tener muchas experiencias bonitas, muchas cosas como el Señor, hermana. De repente a lo mejor podemos andar medias decaídas, medias quizás bajoneadas, como dicen los lolos, ando bajoneado. Pero, hermana, tenemos un Dios grande, un Dios poderoso que nos está pidiendo en esta tarde cómo usted y yo tenemos que andar para poder alcanzar esta gran bendición que Él un día puso en nuestras vidas, habernos lavado y habernos limpiado con su preciosa sangre. La mayor necesidad del hombre, amada, es la salvación. ¿Usted cree que muchos de esos no quieren llegar acá? Dice, ¿cómo yo no quisiera estar ahí con esos hermanos? Pero no puedo, el vicio me detiene, el enemigo me tiene tomado y no quieren. Y dice que esta salvación no es para todos. El Señor dice que Él vino para que todos los hombres sean salvos, hermana. Pero dice que nosotros hemos sido escogidos desde el vientre de nuestra madre.
Y el Señor, y eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos hijos agradecidos de las bondades, de las misericordias que nuestro Dios nos ha dado. Dice acá, porque habéis sido comprado por precio, glorificando a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este cuerpo suyo es de Dios, ¿no? Y ha sido glorificado por precio de sangre. ¿Cómo no ser agradecidas con el Señor? Y después, hermana, tengo aquí una nota, dice, a través de Cristo y de los creyentes son perdonados, justificados y por el nuevo nacimiento renovados en la imagen de Dios. Dice que nosotros somos la imagen de Dios. Amados, renovados, justificados, perdonados, ¿no? En la imagen de Dios. Dios es tan misericordioso. Y en estos tiempos difíciles que el mundo vive, yo miro el mundo, va al despeñadero, amada, va al despeñadero. Usted todo lo que ve es dolor, es angustia, es aflicción. Mas el Señor ha hecho con nosotros misericordia. El hecho, dice una nota, que voluntariamente derrame su sangre y muriera por nosotros, revela no solamente, ¿no es cierto?, revela no solamente que Él haya hecho este sacrificio, sino que, hermana, por su amor, Él lo hizo, ¿no es cierto? Voluntariamente, dice, derramó su sangre, ¿no? Cuando el Padre, hermana, lo envió a la tierra para que Él viniera, dice que nació como un niño, creció, ¿no es cierto? A los 12 años estaba ahí en el templo con los doctores de la ley, dice su palabra. Se había extraviado en un tiempo que vinieron sus padres a Jerusalén, ¿no? Y ahí, hermanos, lo buscaban y lo encontraron en el templo. Cuando los padres le dicen, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le dice, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Ya nosotros también, amadas. En los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. Él nos ha lavado, nos ha regenerado, nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo. Por lo tanto, es necesario que usted y yo sirvamos de corazón al Señor. Y no deseemos esas cosas pasadas, esa vana manera de vivir. ¿A qué lo condujo esa vana manera de vivir a usted? ¿Ah? Recuerde cómo era antes su vida. Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza alguna. Pero hoy día, por la sangre de Cristo, hemos sido hechas hijas de Dios, ¿no es cierto? Lavadas por su preciosa sangre. Por eso que acá, hermanas, cuando nosotros vemos cómo el apóstol Pedro, él habla, ¿no? Y ahí de Jesucristo, hermanas, cuando él estaba, como le digo, ahí en el templo, ¿no es cierto? Dice, con los doctores de la ley hablando, y se maravillaban esos hombres, ¿no? Y dice que después el niño crecía y se fortalecía, hermanas, porque él estaba esperando el tiempo en que él iba a aparecer. A los 30 años el Señor apareció y estuvo ahí, sin duda, ¿no es cierto?, recibiendo todas las ordenanzas que se le habían dado para poder llegar a cumplir estos últimos 3 años, hermanas, este gran sacrificio que fue el derramamiento de su sangre. Grande y misericordioso ha sido el Señor con nosotros. Usted, hermanas, piense que estamos en los últimos tiempos y que usted necesita ser santificada. Acá la palabra del Señor, ¿no es cierto?, nos habla y dice, y si invocareis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos aquí. Estamos viviendo en este mundo lleno de dolor, lleno de angustia, lleno de aflicción. Más, hermanas, nosotros vamos confiados porque el ángel de Jehová acampa a nuestro lado y nos defiende. Tenemos, hermanas, un gran privilegio, un gran amor puesto en nuestras vidas. Yo fui criada, hermanas, en este evangelio, pues. Y yo en mi casa no tenía ningún cuadro de esto que usted puede ver algún pedazo ahí en el video, sino que en mi casa habían unos cuadros con una letra grande, como de diario, sí, grande, pero mi padre los tenía en un marco y con vidrio. Y ahí decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque en el otro, porque hay un Dios,
asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, aquí clavado, aquí, hermana, en nuestra cabeza. Y habían, hermana, muchos otros textos que los que más me quedaban grabados ahí de niña, porque entrábamos y estaban esos textos ahí en unos cuadros grandes, cuadrados así, unos cuadros. Estaba la nave evangelista, donde eso tenía un montón de referencias. Nosotros como niños nos subíamos arriba una silla a mirar ahí, pero no teníamos ni una lupa. Pero ahí mirábamos nosotros la referencia y buscábamos, hermana, en la Biblia, ¿a qué se refería eso en esa barca? Y el camino, había uno de los dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Precioso se veía el camino ancho. Nosotros como niños veíamos por los salones de baile, los salones de juego y tantas cosas, todas esas cosas que el mundo muestra hoy día. Pero que a nosotros no nos convienen, amada. Por eso que en esta tarde el Señor, hermana amada, les bendiga, Él les guarde. Usted tiene que ser santo, porque yo soy santo, dijo, ¿no? Y tenemos que, le dijo, porque yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Era una ordenanza para su pueblo, porque el Señor le dijo, yo soy santo. Y hoy día, somos santas nosotros, santas, amadas hermanas, lavadas y redimidas por su sangre. Y como yo le digo, el Señor nos tiene marcaditas. De repente va a aparecer alguien por ahí, usted es hija de Dios. No, no soy, dice alguna. Se avergüenza. Y el Señor ahí a veces nos prueba. ¿Qué va a decir mi hija? ¿Se va a avergonzar de mí o no? ¿No? Ahí es donde nosotros tenemos que decir, por la misericordia de Dios, soy lavada y redimida por su sangre. Y en esta tarde, hermana, esta es la reflexión de la palabra del Señor. Recuerde que la mayor necesidad del hombre es la salvación. Y usted la tiene. No la pierda por nada, hermana. No la pierda. Cuando llega, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, ¡oh Gálatas insensatos!, le dicen, ¿quién os fascinó para que no creyerais a la verdad? Amada, qué terrible, que no nos vaya a pasar a nosotros así. Por eso que el Señor nos está contando a través de esta su palabra, las palabras del apóstol Pedro, ¿no es cierto?, y nos está recordando el precio que pagó el Señor por su vida y por la mía, y por la de todos los que quieren venir a Él. Él pagó el precio de todos los pecadores. El que quiere venir a mí, dice, yo estoy a la puerta, dice el Señor, y llamo. El que abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esa es una bendición hermosa que usted y yo tenemos en estos tiempos. Así que no deje pasar. Si está así, media tambaleando, es que mire, yo nunca pensé que este mundo iba a ser así, que mire que venir esta pandemia, que mire, han venido muchas pandemias, amada hermana, muchas. Yo escuchaba a un varón de Dios en una ocasión cuando hubo la lepra, aquí en Chile cuando hubo la lepra y también ay, ¿cómo se llamaba la otra? Hay otra peste, hermana, que nos dejaba una marca redonda la vacuna en nuestros brazos. Y ahí le escuchaba yo a ese pastor, un anciano con más de 80 años, y él contaba cómo había sido librada de esa peste. Su madre la contagió, pero él la cuidó y él no se sanó su madre y él no se contagió. Así que gracias, hermanas, al Señor, porque el Señor es todopoderoso. Si nosotros nos cuidamos, obedecemos las reglas que estamos poniendo en estos días, muchos hermanas están en contra, dicen que este es sin duda que es una labor del enemigo, sin duda. Pero, hermanas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que obedecer y ganarle al enemigo. Nosotros vivimos avisadamente, dice su palabra. Somos hijos de Dios avisados. El Señor nos anticipa qué es lo que va a pasar. Si tú no haces esto, te puede pasar esto. Si tú no haces esto otro, te puede pasar esto otro. El Señor ya nos lo dijo a nosotros. Así que tenemos que vivir ante Dios nuestro Padre así, santos, porque yo soy santo, ¿no? Y la mayor necesidad, hermanas, del hombre es la salvación. Y usted la ha alcanzado por misericordia de Dios. Que el Dios de paz, amada hermana, nos bendiga en esta tarde. Él nos llene de su gracia y que pueda usted estar agradecida de dónde el Señor a usted la sacó. De dónde se fijó el Señor allá donde usted estaba perdida en los vicios y en los pecados.
de ahí el Señor la sacó, ¿no? Pero es que yo nunca fui esto, nunca fui lo otro. Gloria a Dios, pues, mejor. Pero todas tenemos un alma que salvar. Todos somos pecadores, hermanos. Y hoy día usted, por misericordia de Dios, es un pecador arrepentido. Cae en alguna falta y usted, hermana, va a las plantas del Señor, se humilla, como el rey David. ¿Ah? El rey David hacía un pecado y el rey David después se arrepentía de todo. ¿Ah? Ten piedad de mí, oh Dios, le decía. Conforme a la multitud de tus misericordias, borra mis rebeliones. Qué impresionante cuando vemos a ese rey, ¿no? Un rey ahí tirado en el suelo. ¿Qué se imagina usted? Y nosotros, que no tenemos a veces ni una chaucha en el bolsillo y somos tan arrogantes frente a la presencia del Señor. No, sino que tenemos que ser hijas sumisas, porque así, hermana, nos quiere el Señor. Sed santo, porque yo soy santo, dice Jehová. Que el Dios de paz, amadas hermanas, nos bendiga, Él nos guarde, Él nos llene de su gracia, seamos mujeres agradecidas en todo tiempo ama el amigo, dice, el Señor nos ama en todo tiempo, por lo tanto nosotros tenemos que retribuirle también. Gracias al Señor por esta su palabra, y para este Dios que vive, doy toda honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.